Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor le bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir contigo un estudio de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de dar inicio a este tema de esta noche, quiero compartir contigo un canto de adoración y exaltación a nuestro Dios. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú.
el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi rey, digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi rey. Sí, Señor, nuestras voces cantan, bendito Dios. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Sí, Señor. Ah, bendito Dios. La gloria del Señor llena este lugar. Este lugar. Este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, doy la bienvenida nuevamente a todos los hermanos, amigos que se están conectando en esta hora. Amén. Para poder dar este estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén. En esta noche el tema del estudio de hoy es: ¿será verdad que la iglesia gentil de Cristo nació en el libro de los Hechos capítulo 2? Porque eso es lo que se enseña. Incluso esta semana pasada estuve en una iglesia y el pastor dijo precisamente eso, que la iglesia de Cristo gentil nació en Hechos capítulo 2. Yo ya, de hecho, ya había estudiado esto, ya sabía que eso no es así. Por eso nació en mí esa inquietud de hacer este tema para que la iglesia de Cristo sepa la verdad. Amén. Vamos a dar inicio con la pregunta: ¿será verdad que la iglesia gentil de Cristo nació en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, como se nos ha enseñado en el cristianismo por muchos años? Y la única forma de saber si esto es verdad es haciendo lo que el mismo Señor Jesús nos aconsejó hacer, que es escudriñar las Escrituras, porque solo en las Escrituras nos va a revelar la verdad de este asunto, ya que la palabra de Dios pues es la única que es verdad y toda mentira va a ser derribada por la verdad. Y para poder entender esto, es necesario primeramente dejar bien claro algo que hemos ignorado en el cristianismo, y es en relación a la fiesta de Pentecostés. Porque hemos creído, o al menos así se nos ha enseñado, que esta fiesta es algo que inició junto con el Nuevo Testamento, al igual que el bautismo, pero esto no es verdad.
Amén, pero hoy no vamos a hablar acerca del bautismo, sino nos vamos a concentrar solamente en esta fiesta de Pentecostés para poder entender si verdaderamente la Iglesia Gentil de Cristo nació ahí en Hechos 2 o no. Bueno, esta fiesta de Pentecostés es solo una de las varias fiestas que fueron ordenadas en un principio por Dios para todo el pueblo de Israel, o sea, para las 12 tribus. Amén. Y fue ordenada por medio de Moisés. Después, esto sucedió después de que Dios lo sacó de Egipto y se encuentra en el libro de Levítico capítulo 23. Vamos a ir ahí, capítulo 23 a partir del verso 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ¿te das cuenta? A los hijos de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel. Dice, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Continúa el verso 13, dice, su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano a Jehová, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Pero lo que nos vamos a concentrar es en esto. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, que es en sí lo que significa Pentecostés, como lo vamos a poder ver más adelante. Dice el verso 18, dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová, ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Dice, y convocaréis en este mismo día una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bueno, y esta fiesta también es mencionada en el libro de Deuteronomio capítulo 16, vamos a ir ahí. Capítulo 16, verso 9 dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti. Y en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Bueno, esta fiesta de Pentecostés es también llamada la fiesta solemne de las semanas, o Shavuot en hebreo. De ahí que surja el error que se ha dado en el cristianismo, ¿ok? Pero alguien pudiera decir aquí, pero en el Nuevo Testamento no aparece así, con ese nombre, para poderla vincular con esta fiesta de las semanas. Bueno, y lo que pasa es que nosotros tenemos actualmente como Santas Escrituras, lo que nosotros tenemos como Santas Escrituras son solo traducciones que fueron hechas de los textos originales. O sea, nuestras Biblias en español o en inglés son traducciones de esos textos originales, como lo son, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿sí? Que el texto original del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
aunque la mayoría de las Biblias que tenemos actualmente fueron traducidas no del texto hebreo original, sino de una traducción que se hizo del hebreo al griego llamada Septuaginta. Tú lo puedes buscar en Google, pon Septuaginta y ahí te va a dar toda la definición de lo que es. Bueno, y también el Nuevo Testamento fue traducido también del texto original, que es en griego. Pero actualmente pues existen herramientas para poder ver la palabra original y de esa manera poder entender el correcto significado de la palabra que aparece en nuestras Biblias. Amén. Y para esto vamos ahora sí a ir al texto de Hechos capítulo 2. Y empieza, capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De hecho, en algunas de nuestras Biblias actuales, después de la palabra Pentecostés, aparecen allí en letras más pequeñas referencias a estos dos textos que acabamos de leer, en Levítico 23 del verso 15 al 21 y Deuteronomio 16 del verso 9 al 11, lo que acabamos de leer anteriormente, en donde se habla de esta fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Ahora, usando esas herramientas con las que contamos actualmente para ver la palabra original, en el diccionario Strong's, la palabra Pentecostés aparece como la palabra griega G4005, que es la palabra Pentecoste, que significa el 50º día, o sea, el día 50, es lo que significa, 50º día, el día 50. Bueno, esta fiesta, de hecho, es la segunda de las 3 grandes fiestas judías. Bueno, esa frase la copié al traducir el significado de esta palabra, pero de hecho no son fiestas judías, ¿sí? Son fiestas hebreas, porque como leímos en el principio en Levítico 23, Dios no le dijo a Moisés, dile a los hijos de Judá, o sea, a los judíos que celebren estas fiestas. No, sino él le dijo, dile a los hijos de Israel que celebren estas fiestas. Pero como nuevamente repito, se le ha generalizado al pueblo de Israel como pueblo judío, ¿sí? Es como, ayer lo mencioné en el estudio que tuvimos, es como cuando nosotros generalizamos, por ejemplo, a una persona oriental, le decimos que es chino, aunque sea de Japón o aunque sea de Corea. Solamente porque es oriental, tiene los ojos rasgados, ya son chinos, ¿verdad? O también, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, casi se generaliza cualquier persona que hable español, dice, oh, es mexicano, aunque sea salvadoreño, o aunque sea guatemalteco o hondureño, se le generaliza como mexicano. Eso lo mismo sucede aquí, se generaliza como si todos fueran judíos, pero la verdad es que no son todos judíos. Judíos solamente descienden de una sola tribu, que es la tribu de Judá. Amén, pero vamos a continuar. Esta fiesta es una de las 3, es la segunda de las 3 más grandes fiestas hebreas, celebrada actualmente en Jerusalén. La 7ª semana es después de la Pascua, en agradecimiento y reconocimiento de la cosecha terminada. Ahora sí, ya sabiendo que esta es la razón por la que los 120 que nos habla la palabra en Hechos 1, se encontraban unánimes juntos en el aposento alto, estaban ahí para celebrar esta fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Pero también hay que dejar bien claro otra cosa, que no era solamente en el aposento alto en donde se estaba celebrando esta fiesta de Pentecostés, sino que esta fiesta se estaba celebrando en todo Jerusalén. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante en ese aposento alto en el que estaban reunidos los primeros discípulos del Mesías de Israel, Cristo Jesús, que dicho sea de paso, todos y cada uno de ellos eran judíos. Todos. Amén. Continuamos, verso 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nuevamente, esto no sucedió solamente en el aposento alto, aunque afuera también se estaba celebrando
esta fiesta, pero este derramamiento del Espíritu Santo solo sucedió ahí en el aposento alto. Amén. Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Mire quiénes moraban en Jerusalén. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y eso es importantísimo, hermano. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero no dejaban de ser judíos. ¿Ok? Y vamos a explicar eso un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque esto es muy importante y nos va a dar una pauta para entender esta cuestión que estamos tratando hoy, si es que realmente la Iglesia Gentil de Cristo nació aquí en Hechos 2 o no. Porque se ha pensado y se ha creído que algunos de los que estaban en el aposento alto, así como los que moraban en Jerusalén, eran gentiles. Pero como podemos leer claramente, aquí dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, todos eran judíos, pero algunos de ellos no vivían en Jerusalén, sino en otras naciones. De hecho, se cree que ya desde antes del siglo I, solo la mitad de la población total judía vivía en Judea, o sea, en Israel. Y la otra mitad vivía en otras naciones fuera de Israel, fuera de Judea. ¿Sí? Casi era 50% y 50%. Pero, ¿y por qué razón estos judíos que vivían en otras naciones estaban morando en Jerusalén en este tiempo? Bueno, estaban ahí para cumplir con una orden que Dios había dado a todo Israel, nuevamente a las 12 tribus en tiempo de Moisés. Pero que ya en ese tiempo, las 10 tribus del norte, los que son conocidos como la casa de Israel, pues ya no estaban habitando en Israel, porque ya habían sido llevadas cautivas a Siria. ¿Se acuerdan? En el año 722 antes de Cristo habían sido llevadas cautivas a Siria, y estas terminaron mezclándose entre las naciones, asimilándose a las naciones, y, hermano, se hicieron gentiles y fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí está la orden que Dios había dado en Deuteronomio 16, verso 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ¿Cuál es el lugar que escogió Dios? Jerusalén. ¿Sí? Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, o sea, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Sí? Quiero agregar algo aquí. Cuando se dividió el reino de Israel, cuando fue formada la casa de Israel al norte con 10 tribus, capital en Samaria, el rey sobre ellos era Jeroboam, y el reino del sur, casa de Judá, con Judá y Benjamín, Roboam como rey de ellos, la capital en Jerusalén. Bueno, aún existía este mandamiento. Entonces, tenían que subir, ahí dice, todo varón delante de Jehová tu Dios 3 veces al año a celebrar estas fiestas. ¿Sí? Por eso es que Jeroboam, viendo que el pueblo tenía que subir a Jerusalén, él dijo, para nada me conviene que vayan para allá porque se van a querer pasar del lado de Roboam. Mejor aquí les voy a hacer 2 becerros de oro, voy a poner mis propios sacerdotes y ya no es necesario que vayan a adorar a Jerusalén. Adoren aquí, estos son sus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Eso ya lo sabemos, amén. Vamos a continuar. Pero la casa de Judá, que son los judíos, ellos todavía obedecían este mandamiento. Ya las 10 tribus pues ya no estaban. Ya habían sido llevadas cautivas, se habían asimilado, se habían perdido. Pero Judá todavía no. Ellos todavía obedecían este mandamiento y 3 veces al año subían a Jerusalén desde cualquier nación en que vivieran. Y muchos de ellos permanecían en Jerusalén por varios meses, porque de hecho 2 de estas 2 fiestas ordenadas por Dios se celebran en la primavera. Por lo tanto, les era más conveniente quedarse en Jerusalén por algunos meses que regresar a sus naciones de nacimiento e inmediatamente después volver nuevamente a Jerusalén. ¿Sí? Y a continuación te voy a presentar una lista de las fiestas que el Señor ordenó para todo Israel. Y son las fiestas de primavera. La primera es en el principio de la primavera.
la Pascua, que en hebreo se dice Pesaj, que es la sangre del cordero que liberaba de la muerte. ¿Sí? Recuerden que en Éxodo 12 habla de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero antes la muerte de los primogénitos. Y Dios les dijo que sacrificaran un cordero y que la sangre la pusieran en los postes, en los dinteles, y cuando el ángel de la muerte pasare, iba a pasar por encima de esa casa, que tuviera la señal, y no iba a morir ningún primogénito. Sí, es lo que representa. Después sigue, al siguiente día, el Hamatzá, que son los panes sin levadura. La levadura, pues, es símbolo de pecado, representa la salida de Egipto y sus ídolos. Después, Bikurim, primicias, se presenta delante del Señor lo primero de la cosecha de primavera, recuerda el cruce del Mar Rojo. Y después viene Shavuot, que es Pentecostés, que son 50 días después de las primicias. Se presentan 2 panes del fruto de la tierra, conmemora también la entrega de la Torá, el pacto en el Sinaí, las leyes en tablas de piedra. Eso es lo que representa Pentecostés, Shavuot. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, en Levítico 23 nos habla de que estas fiestas de primavera suceden dentro de un tiempo de alrededor de 2 meses. Entonces, esta es la razón por la que algunos judíos que vivían en otras naciones retiradas de Jerusalén, pues se quedaban morando allí por este tiempo, ¿sí? Se quedaban ahí en Jerusalén y regresaban a sus naciones una vez que terminaban estas fiestas de primavera, y que después regresarían a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en otoño. Y aquí está las fiestas de otoño. Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Es el sonido del shofar, convoca a todo Israel llamando a meditar en sus actos de arrepentimiento, nos alerta a estar velando. También está la fiesta de Yom Kippur, o también llamada Día del Perdón, que es la confesión y pago de transgresiones a través de un derramamiento de sangre en el propiciatorio del arca. Una nueva oportunidad antes del juicio de Dios. Es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Recuerde que entraba una sola vez al año, ¿sí? Una sola vez al año entraba hasta el lugar santísimo para pedir perdón por el pueblo. Amén. Y después está la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Recuerda que entre Egipto y la tierra prometida habitaron en tiendas, viviendas temporales, y la presencia de Dios estaba entre ellos. La vida en la tierra es temporal, nuestro cuerpo es vivienda temporal, también representa la cosecha final. Gloria al nombre del Señor. Ok, bueno, entonces las principales eran la Pascua, Pesaj, los panes sin levadura, Pentecostés, y esta de tabernáculos. 2 de ellas en primavera y esta en otoño. Estas eran las tres principales en las que todo varón tenía que subir a Jerusalén. Amén, donde quiera que habitara. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo en el libro de Hechos capítulo 2. Dice el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, estos judíos que estaban confusos al oír a estos discípulos del Señor hablando en su propia lengua. Es decir, muchos de estos judíos que estaban morando en Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, ni siquiera ellos habían nacido en Jerusalén o en Israel, pero eran de descendencia judía. Sí, eran de padres judíos, hablaban el idioma hebreo, pero la lengua en la que habían nacido era otra, pero guardaban los mandamientos de Dios y mantenían las tradiciones de sus padres. ¿Ven? Es como, por ejemplo, nuestros hijos que nos han nacido aquí en Estados Unidos, ¿sí? En su mayoría hablan nuestro idioma, ¿verdad? A veces medio mocho, pero lo hablan el español. Pero la lengua en que nacieron ellos es el inglés. Ahora imagínate que fueran, por ejemplo, a una aldea, a un pueblo allá en México, y estando allá de repente escuchan a alguien estar hablando en inglés, su propia lengua. Lógicamente que van a estar confusos diciendo, ¿y este de dónde aprendió a hablar inglés perfectamente? ¿Sí? Pues esto es lo que sucedió allí en Jerusalén con estos judíos que vivían en otras naciones y de repente escuchan a estos discípulos del Señor hablando en su lengua extranjera, siendo estos nacidos en Israel, porque repito nuevamente, estos eran todos judíos, todos los que estaban en el aposento alto. Imagínate que alguno de estos judíos que vivían en el extranjero conocía a otro judío que estaba dentro de esos 120 en el aposento alto, el cual
había nacido en Israel y nunca había salido de ahí, y de repente lo oye hablar en su propia lengua extranjera. Claro que esto le iba a sorprender y lo iba a confundir, pero continuemos leyendo. Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y Galilea, hermano, es una ciudad al norte de Israel. Y de ahí eran precisamente los apóstoles y los primeros discípulos del Señor Jesús. Verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí está, mire, nuevamente, sí habitaban en estas naciones, pero eran judíos, de descendencia judía. Y también eran algunos prosélitos. Ahorita vamos a explicar qué es lo que es prosélito. Y dice, verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta? No dejaban de ser judíos, sí, habían nacido en otras naciones, pero eran judíos y otros eran prosélitos. Amén. Ahora, como vimos, no todos eran judíos que moraban en Jerusalén, eran de descendencia judía. Había también algunos prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Bueno, un prosélito es una persona que no es nacida en Israel, ni tampoco es de descendencia judía, pero que se convertía a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este caso, se convertía al judaísmo y se hacía partícipe de todas las leyes y ordenanzas dadas al pueblo de Israel, y por lo tanto estaban también allí para celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, es lo que decían, ¿sí? Estos judíos, hermano, no entendían lo que estaba pasando, o sea, eso no era algo normal, ¿sí? No era algo normal. Y entonces, verso 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿Se da cuenta? Miren, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nuevamente, en su mayoría los que estaban en ese momento en Jerusalén eran judíos. Verso 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19 dice, y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro lo que está citando aquí es Joel 2:28 al 32. ¿Sí? Continúa el verso 22 del libro de Hechos, capítulo 2. Dice, varones israelitas. Oiga, nuevamente. Varones israelitas. Ahí no está diciendo a ustedes gentiles, no, está diciendo varones israelitas, o sea, de Israel, habitantes de Israel. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró
Y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente, ¿quién? ¿Todos los gentiles? No, dice, toda la casa de Israel, Israel completo, a las 12 tribus, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuevamente, como podemos leer claramente, el apóstol Pedro se está dirigiendo a los judíos, a los israelitas y a toda la casa de Israel. Y ahora vamos a ver a continuación quiénes son los que se convierten, si fueron gentiles o fueron judíos e israelitas. Verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, oiga, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero todos eran judíos o prosélitos. Ningún gentil había ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, volvamos a esa frase que dijo, varones hermanos. ¿Será que un gentil, antes de convertirse a Cristo, puede llamar a un judío hermano? Claro que no. A menos que no sea gentil, sino que sea un judío diciéndole a otro judío, varón hermano. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Bueno, 2:43 dice, del libro de Hechos, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí no menciona que se reunían en las sinagogas. ¿Ya? No menciona. O sea, no se reunían en las sinagogas en día de reposo. Entonces muchos han dicho, ya ves, ya no guardaban el día de reposo, ahora ya se reunían el primer día de la semana. Pero la razón por la que no se reunían ya por las que no asistía más bien a las sinagogas en el día de reposo establecido por Dios, era por la persecución que se había levantado. Aún asistían al templo, se reunían en las casas para partir el pan, algo que era muy normal en esa época. Pero la razón principal por la que no asistían a las sinagogas es porque ahí era más fácil que los atrapara. Sin en cambio en el templo pues era mayor multitud ahí, y ahí fácilmente se podían camuflajear. Pero como pudimos darnos cuenta, los primeros discípulos fueron judíos, y estos 3,000 nuevos convertidos que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, en su mayoría eran judíos y prosélitos, que algunos de ellos vivían fuera de Jerusalén. Amén. En este tiempo, pues no había gentiles en Jerusalén, y si había alguno, no estaban celebrando la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, porque simplemente los gentiles no celebran las fiestas del Señor, ni siquiera las conocen. Entonces, ¿cómo podrían estar ahí celebrando Pentecostés? ¿Te das cuenta?
Bueno, en los tiempos de fiestas, de hecho, la ciudad de Jerusalén está totalmente abarrotada de judíos y prosélitos. Los tuvo en el pasado y sigue estando actualmente todavía en estas fechas de fiestas. ¿Sí? No hay un espacio ahí para gentiles. Lo estuvo en el momento en que Cristo Jesús nació, de hecho, también. ¿Sí? Cuando se estaba celebrando la fiesta de otoño, la fiesta de los tabernáculos. Porque leemos en las Escrituras que Jerusalén estaba abarrotada de judíos y prosélitos, que aún en la ciudad de Belén, que de hecho está cerca de la ciudad de Jerusalén, y que es en donde nació el Señor Jesús, todas las posadas, ¿sí?, estaban llenas. ¿Recuerda cuando José y María llegaron, que buscaron una posada, porque ya estaba a punto de dar a luz, todas estaban llenas, no hubo lugar? ¿Por qué? Porque se estaba celebrando esta fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Porque déjame decirte que el Señor Jesús no nació en un 25 de diciembre, como también se nos ha enseñado por mucho tiempo. No, no nació un 25 de diciembre. Más bien, lo que se celebra el 25 de diciembre es el Dios de Constantino, ¿ya? Bueno, Jesús nació en una fiesta de los tabernáculos, que de hecho esta fiesta de los tabernáculos se celebra entre los meses de septiembre y octubre, nada que ver con diciembre 25. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero esta palabra habitó, cuando tú la buscas en el diccionario Strong, aparece la palabra griega G4637, que es la palabra eskenú, que significa para arreglar su tabernáculo, tener su tabernáculo, morar o vivir en un tabernáculo o tienda, tabernáculo. No es el tema de hoy, pero esto es para que entendamos que todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús, el Mesías de Israel, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y los creyentes en el Mesías está muy ligado a las fiestas ordenadas por Dios para todo Israel, repito nuevamente, para las 12 tribus y no solamente para los judíos, porque, hermano, cuando alguien, Dios pone el querer como el hacer, y cuando alguien dice, wow, pero si esto Dios lo ordenó, yo voy a obedecer lo que Dios ordenó, se te termina diciendo, pero ¿y tú por qué quieres guardar esas cosas, esas fiestas de los judíos? Pero nuevamente repito, estas fiestas no son exclusivas de los judíos, son de todo Israel, las 12 tribus. Yo quiero preguntar en esta noche a alguien de los que está conectado, ¿ustedes le pertenecen a Cristo? Yo sé que todos y cada uno va a decir que sí, que le pertenecen a Cristo. Ok. Gálatas 3:29 dice esto, hablando el apóstol Pablo, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esa palabra linaje, nuevamente, si tú la buscas en el diccionario Strong, no recuerdo la palabra, pero sí sé el significado. Es la palabra, sí, no, más bien sí sé la palabra. Es la palabra esperma. La palabra griega esperma. ¿Sí? Linaje es la palabra griega esperma. O sea que si tú eres de Cristo, dice que tú eres esperma de Abraham. Y si eres esperma de Abraham, si eres descendencia de Abraham, quiere decir que también eres esperma de Isaac, esperma de Jacob, esperma de Israel. ¿Te das cuenta? Gloria al nombre del Señor. Bueno, en un principio, todos los discípulos del Señor Jesús, todos fueron judíos, al igual que los primeros creyentes. Ya vimos que esos 3,000 que se convirtieron, todos eran judíos, hermanos, prosélitos. Y ya los primeros gentiles que empezaron a regresar a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que creían en Jesús como el tan esperado Mesías de Israel, ¿sí? Fue ya en Hechos 10. Allá con Cornelio y los que con él estaban. Y ya de ahí en adelante fueron entrando más gentiles a la fe, fueron regresando a la fe, ¿sí? Que ya después con el apóstol Pablo ya eran tantos los gentiles que ya superaban en número a los judíos y a los prosélitos creyentes en Jesús. Pero que algo sucedió, hermano. De hecho, en el siglo I algo sucedió, que hubo una separación, una división, ¿sí? Porque actualmente, pues los judíos son los que menos quieren aceptar a Jesús como el Mesías de Israel, ¿sí?
Cuando en un principio todos eran judíos, todos los creyentes, los apóstoles, todos eran judíos. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora ya no. Ahora son los que menos quieren saber de Jesús. Pero ese es otro tema, y eso lo estaremos estudiando en un futuro. Amén. Yo espero que haya quedado claro, pero si te quedó alguna duda o tienes algún comentario, aquí está mi información. Amén. O si deseas también acompañarnos a estos tipos de estudios en vivo, estamos en el área de Eco Park. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, los lunes a las 7:30 empezamos hoy. Y los viernes también tenemos discipulados de niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna necesidad de oración. Que el Señor te bendiga en esta noche, y fue un privilegio estar compartiendo con ustedes este tema. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.